Bueno, nuevamente damos gracias a Dios por esta cantata, por el esfuerzo que hicieron, y vamos a poner en las manos del Señor a estos niños. También vamos a orar ya por el mensaje para que Dios esté con nosotros. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, en que cuando en nuestro corazón está el deseo de servirte y de adorarte y de glorificarte, tú te manifiestas y nos capacitas. Te agradezco la vida de estos niños y el esfuerzo que han hecho, el trabajo que realizó la hermana Malvis, y ahora, Señor, te pido por cada uno de estos niños, Señor, por sus vidas espirituales, que cada uno de ellos en tu misericordia pueda entender el Evangelio de Jesucristo y entregarse a ti, Señor. Ayuda también a sus padres a cumplir la responsabilidad que tienen de instruirle en tus caminos, en el temor a ti y en el amor por tu santa palabra. Señor, ahora también nos ponemos en tus manos para que nos ayudes en la exposición del mensaje. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios les bendiga, niños, muy bien. ¿Tú vas a cantar ahora? Fíjate ahora agarrando el micrófono ahora. Bueno, damos gracias a Dios por la bendición de este tiempo. Y quiero invitarles, hermanos, a buscar en sus Biblias, continuando con el sermón que iniciamos el domingo anterior de la serie Enfrentando los retos del siglo XXI, enfrentando los últimos tiempos. Ahora estamos en la segunda parte de este mensaje, donde el hermano tuvo la lectura devocional, y quiero nuevamente leer la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versos del 6, o sea, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 6 al 17. Dice la palabra del Señor: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra, en toda buena palabra y obra. Como indicamos en el mensaje anterior, Pablo escribió esta porción bíblica para animar a los hermanos que habían comenzado a caer en preocupaciones y temores y estaban casi confundidos con las verdades acerca del regreso del Señor, especialmente el regreso del Señor por su iglesia. Y tenían temor de haberse perdido el próximo evento en el calendario profético, que es el arrebatamiento. Y en consecuencia, pensaban que como estaban viviendo en problemas, persecuciones, tribulaciones, ya eso era una señal de que se encontraban en el día del Señor. Acuérdense que el día del Señor es las palabras o el título que se usa para clasificar los periodos de juicio de Dios sobre el mundo. Pablo entonces les aclara de que no era así,
porque antes tenía que levantarse alguien a quien él llama hombre de pecado e hijo de perdición. Nosotros también lo conocemos con el nombre de el anticristo. Y ellos, los tesalonicenses, habían sido engañados por la mentira de que ya el arrebatamiento se había producido y que estaban enfrentando los juicios del día del Señor. Y buscando corregir este error, el apóstol les insta a recordar lo que ya él les había enseñado anteriormente, dándole la tranquilidad de que el día del Señor no había llegado. El argumento que emplea es simple e irrefutable. No había llegado el día del Señor porque el anticristo no había aparecido. No había cometido el acto final de apostasía que según la Biblia debe cometer. Acto de apostasía que la Biblia llama en Mateo 24 abominación desoladora. Acto que se va a producir en la mitad de los 7 años antes del día del Señor. Y con exhortaciones específicas para que no tuvieran temor acerca de estos últimos tiempos, él les anima. En el mensaje anterior vimos las primeras 2 exhortaciones. Tener discernimiento para no dejarse engañar. Segundo, conociendo y estudiando la palabra de Dios para recordar sus verdades. En este tema, en este mensaje, vamos a considerar el resto de las exhortaciones en el pasaje que acabamos de leer. Se las voy a mencionar porque comienzan a partir del verso 6 hasta el 17 y después iremos sobre cada una de ellas. Primero, o tercera, no ignoren las enseñanzas proféticas para que no sean confundidos. Luego les dice, recibiendo el amor de la verdad para no ser incrédulos. Tercera, estando seguros de que somos escogidos de Dios. Y en último lugar, permaneciendo firmes y reteniendo la doctrina que aprendimos. Todas estas exhortaciones nos ayudan a enfrentar estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Exhortación número 3, o la primera de esta segunda parte. No ignorar las enseñanzas proféticas para no ser confundido. Verso del 6 al 9. Dice, y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Luego dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y luego en el verso 10 dice, para los que se pierden. Quiero tomar solamente esa frase del verso 10. Vamos a ver que en este pasaje, donde él les anima a no ignorar las enseñanzas proféticas para no ser confundido, y esa exhortación es también para nosotros. Necesitamos conocer la Biblia, necesitamos saber lo que la Biblia enseña en cuanto a las profecías. Y aquí específicamente él revela 4 aspectos en la carrera del anticristo. Primero, su manifestación. Dice el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, dice el verso 8, se manifestará aquel inicuo. Quiero que me siga. Miren, yo creo que ya yo llevo tiempo predicando en esta iglesia para que sepan cuál es mi estilo de predicación. Si usted simplemente me está escuchando y no está corroborando lo que digo, al seguirlo con su mirada por la Biblia, va a aprender solo un 30%. Necesita escuchar y mirar, a ver si lo que estoy diciendo es cierto o no es cierto. No deje que en ese espacio
entre oír y mirar, lleguen los malos pensamientos o los pensamientos erráticos sembrados por algo que oyó de un predicador en un video o en un libro que se leyó. Vayamos a las Escrituras. Lo primero que dice, y ahora vosotros sabéis. Aquí dice lo que dice. Ellos entendían de qué estaba hablando. Y de lo que está hablando es, según ese verso 6, de algo y alguien que detiene la aparición del último dictador mundial, el anticristo. Hay una fuerza que lo impide. Por eso vuelvo a repetir, la iglesia no verá al anticristo. Él está hablando de algo aquí que ya había enseñado y como no lo menciona, ha dado lugar a innumerables especulaciones. Y no lo menciona simplemente porque ya ellos lo sabían. Hermanos, el único que puede impedir que el anticristo se manifieste es el poder de Dios a través del Espíritu Santo morando en su iglesia, porque somos su cuerpo. Si usted combina la realidad de la divinidad del Espíritu con la gloriosa verdad de que usted y yo fuimos llamados por Jesús, sal y luz, que está hablando de guía y preservación, si combinamos esas dos gloriosas verdades, lo que nos está diciendo es que lo que lo impide es la presencia moradora del Espíritu Santo en la iglesia. Que para que se manifieste no puede estar la iglesia ni el Espíritu morando en ella. No podemos decir que simplemente sea el Espíritu, porque el Espíritu no se va a ir de esta tierra, pero sí va a cambiar, digamos, su ministerio de un espíritu morador a continuar tocando corazones. Pero acuérdense que en Hechos capítulo 2 apareció la iglesia. En Hechos capítulo 2 el Espíritu vino a morar de manera definitiva en lo que la Biblia llama el templo del Espíritu. Antes estaba el Espíritu, pero venía sobre las personas y se iba. No moraba de manera permanente. Aquí dice la Biblia que para que el anticristo se manifieste, el Espíritu no puede estar como morador en la iglesia. En consecuencia, la iglesia tampoco puede estar en la tierra. Satanás, si pudiera, ya habría revelado al anticristo mucho antes. Pero Dios no se lo permite. ¿Por qué? Porque ni los propósitos del infierno pueden operar independientemente de la obra soberana de Dios, hecha con y en nosotros. Con y en nosotros. Aunque el anticristo puede ser detenido, puede ser frenado, y eso es lo que está pasando hoy, el mal no se va a detener. Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Misterio, según Romanos 16:15, describe a algo que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos y no podía conocerse a menos que Dios lo revelara. Pero aquí la palabra misterio se combina con la palabra iniquidad. Sabemos que la maldad está, sabemos que la maldad se intensifica. Sabemos por primera de Juan 2:18 que han surgido muchos anticristos. Pero también sabemos por la misma palabra que vendrá un anticristo final. Hoy, tristemente, es una realidad el mal, las mentiras, la hipocresía, la inmoralidad, la falsa religión. Todo eso impregna el mundo
y este mundo nuestro se hace cada día peor. En lugar de mejorar, la Biblia dice que cada generación será más perversa que la anterior. Pero la manifestación final, el clímax de la maldad, no va a aparecer hasta que la iglesia no esté en esta tierra y el Espíritu como morador que retiene esa maldad. Miren, aunque parezca que no, usted y yo, con el poder del Espíritu, hacemos una gran diferencia en esta tierra. Por eso el Señor dijo que somos sal, preservamos, somos luz. Si le parece que este mundo está mal, no espere ver lo que vendrá después, cuando ya los cristianos no estemos. La frase dice que llegará el momento en que ese freno, esa remoción del Espíritu como retenedor sea quitado. No indica que el Espíritu se va a ir, porque habrá conversiones. Va a volver un ministerio muy parecido al que tenía en el Antiguo Testamento. Entonces, dice Pablo, se manifestará aquel inicuo. Expondrá la verdadera profundidad de su alma, profanando el templo y allí declarando ser Dios. Esa es la máxima expresión del mal. Ese ha sido el anhelo del diablo a lo largo de su historia. Y esa será la gran misión del anticristo mismo. Él tratará de hacer realidad el gran sueño del diablo. Ahora, ese anhelo de Satanás apareció en el mismísimo cielo cuando quiso ser como Dios y después sembró esa idea en la mente y en el corazón de la primera pareja. Seréis como Dios, ¿verdad? Ahora, su maldad tendrá un fin. Dice el verso 8, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El mal puede ser que parezca triunfante hoy y mucho más triunfante en aquellos últimos días. Pero nosotros que conocemos el guión y en consecuencia conocemos cómo termina la historia, sabemos que será vencido. Ese gobernante poderoso e infernal en la historia humana será aplastado sin esfuerzo por el Señor mismo. Dice la Biblia que el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Ahora, el término matar no quiere decir que va a morir, que va a ser aniquilado. Porque Apocalipsis capítulo 19, verso 20, dice que aún estará vivo cuando sea arrojado al lago de fuego. Será atormentado. El Señor lo matará, dice la palabra, con el espíritu de su boca. Esto sale de una figura del Antiguo Testamento en Isaías, en el capítulo 11, verso 4, que dice que el Señor herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. El libro de Apocalipsis, en varias ocasiones, Apocalipsis 1:16, Apocalipsis 2:16, Apocalipsis 19:15 y 21, todos esos versos contienen la figura de una espada saliendo de la boca del Señor para destruir a sus enemigos. O sea, con su palabra, con el poder de su palabra, destruirá al anticristo y lo destruirá, dice la Biblia, con el resplandor de su venida. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a hacer inoperante, inefectivo. El Señor no solo va a derrocar al anticristo, también va a derrocar su imperio, el último imperio mundial. Un imperio lleno de gente con ideas globalistas, humanistas, anticristianas. Personas que a lo largo de las edades el diablo ha ido preparando
con pensamientos de rebeldía contra Dios y contra todo lo que Dios representa. Personas que se irán alejando del verdadero evangelio y en consecuencia de los valores que se enseñan en la Biblia y que son fomentados en los hogares y las iglesias. Y al destruir los hogares y al destruir las iglesias, tendrá el campo preparado para un mundo con ideas globalistas. ¿Qué quiere decir globalista? Que la gente va a pensar más en el mundo y los intereses mundiales que en sus propios países. Eso es lo que hoy se está cocinando. Hacia allá vamos. Pero esto tendrá un final. El Señor lo destruirá. Este hombre contará con el poder del mismísimo diablo. Dice el verso 9 y verso 10, inicuo, hablando del anticristo, cuya venida, advenimiento, es por obra del diablo, de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Y dice el verso 10, bueno, allí, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El gran poder del anticristo no será de él, será del diablo. Le va a capacitar para hacer señales y prodigios mentirosos. Esto no quiere decir que todos serán trucos engañosos. Lo que quiere decir que el poder que va a tener es el poder sobrenatural del diablo. Y que las señales, milagros y prodigios que haga serán del mismísimo Satanás. Él le va a ayudar a que la gente lo reciba, a que las personas lo vean como Dios, porque esa es su meta. Apocalipsis capítulo 13, verso 4 dice, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vaya, la gente de aquellos días estará diciendo, qué tremendo líder, qué hombre, qué poder. Es más, cuando lo vean levantarse de los muertos, porque eso va a ocurrir, será herido, morirá y volverá a vivir. Entonces comenzarán a decir, no es solo un líder, es Dios mismo. Pero todo es un engaño, engaño de iniquidad. Y no subestime la capacidad de la gente para actuar de una manera tan necia. Hoy lo vemos, hoy lo vemos. Cuando usted ve frente a una nación, a una figura totalmente incapaz, y usted se pregunta, ¿cómo llegó allí? Bueno, si crees en la democracia norteamericana, tendrás que decir, la gente votó por él. Y es un tipo sin carisma. Imagínense un tipo, no que solo tenga capacidad para comunicarse, no que solo sea capaz de despertar pasiones, algunas positivas, como el expresidente Trump, que la gente o lo ama apasionadamente o lo aborrece hasta el final, porque con él no hay términos medios. Imagínense un tipo políticamente correcto y con la capacidad para comunicarse y envolver a la gente. Hermanos, lo hemos visto a lo largo de la historia. Lo hemos visto. Y más aún si ese hombre está dotado por el poder del mismísimo diablo. Pero en los que él va a ejercer influencia son en aquellos que se perderán. Lo dice el verso 10. Para los que se pierden. Su influencia mortal, engañosa, malévola,
se verá sobre aquellos que viven sin Dios y sin Cristo. Los que conozcan a Cristo durante aquellos días, porque van a haber personas que se van a convertir, y son los que la Biblia llama escogidos, no podrán ser engañados. Pero Satanás engañará a todo el mundo por medio de él. Apocalipsis 19:20 dice que a todos los que le reciban o reciban la marca de la bestia y adoren a su imagen. El culto a la personalidad llegará a su máxima expresión cuando aquel hombre declare: yo soy su Dios. Estas cosas hay que conocerlas. Estas cosas hay que recordarlas para no ser confundidos. Segundo, hay que recibir el amor de la verdad para no ser incrédulo. Dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Las personas sin Cristo son vulnerables al engaño, y más aún en aquellos días finales serán envueltos en una confusión y una ceguera permanente. ¿Por qué? Porque no recibirán el amor de la verdad para ser salvos. Aquellas personas que están perdidas sin Cristo, que oyen el Evangelio pero no lo reciben, que oyen el Evangelio pero no lo aman. Aquí la verdad es la palabra verdadera del Evangelio. Colosenses 1:5. Aquí la verdad es la persona de Jesucristo. Yo soy la verdad. Los no redimidos, como no conocieron a Dios, según dice 2 Tesalonicenses 1:8, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no reciben el amor de la verdad. Escogen amar su pecado y en consecuencia amar las mentiras del diablo y odiar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué Dios hace ante semejante actitud? El que no quiere ver perderá la capacidad de ver espiritualmente. El que no quiere oír perderá la capacidad de escuchar espiritualmente. Por eso aquí hay una aterradora realidad que debemos tomar seriamente. La Biblia dice que Dios decidirá el destino de quienes odian el Evangelio. La Biblia dice que aquellos que no han querido creer ni querrán creer en aquellos días en que habrá tantas evidencias de juicios de Dios, Él les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. No es que Dios los va a engañar, es que Dios los va a dejar en su ceguera y en su endurecimiento. Se lo diré en otras palabras: quienes escojan continuamente la falsedad del anticristo quedarán atrapados por ella. Es más, esta verdad es hoy muy real, porque aunque no está el anticristo, su espíritu, su sistema de pensamiento, su filosofía, se mueve en medio de la sociedad humana como una terrible plaga. Todo el rechazo a lo que significa la Biblia, el Evangelio, el cristianismo, todo el rechazo a los valores que enseña el libro sagrado de Dios, como las verdades acerca del matrimonio, la definición bíblica de la familia, la realidad triste de los abortos, a los que la Biblia se opone, enseñando que cada ser humano es creado a la imagen de Dios desde el mismísimo momento de la concepción. Hoy muchas personas tienen eso como un estilo de vida y de pensamiento. Están en todas partes, a veces hasta en las mismas iglesias, en las universidades, ocupando puestos de profesores, dueños de grandes cadenas noticiosas, en el mundo de la política como congresistas y senadores,
frente a una nación como presidente, llegando a ser presidentes. En todas partes impera todo este sistema de engaño y mentira del anticristo. Y a veces hay personas que criadas en la iglesia salen al mundo sin valores y convicciones y terminan inhalando ese veneno. ¿O es que se va a olvidar de jóvenes que quizás se criaron con usted en la iglesia? Quizás amigos tuyos o hijos de un hermano que les enseñaron desde pequeño a amar a Dios y a la Biblia, a creer en los milagros, y de pronto llegan a un mundo despiadado que literalmente les lava el cerebro y los comienzas a escuchar negando que la Biblia es palabra de Dios, cuestionando los milagros de la Biblia, creyendo que cada ser humano puede hacer con su vida lo que le dé la gana, aunque eso incluya ofender a Dios y lo que Él ha revelado. Porque no podemos olvidar nunca que el pecado no lo definimos nosotros, lo define la Biblia. Y lo que Dios llama pecado no podemos cambiarle el nombre, hermanos. No podemos. Así que déjeme decirle que aunque el anticristo no se ha manifestado como la figura final, su ideología liberal, anticristiana, su ideología socialista, porque vivo convencido que la ideología del anticristo será socialista, un nuevo barniz a las viejas y despiadadas ideas comunistas, tan en descrédito hoy, ha mutado en una bestia igual. ¿Por qué? Porque esa ideología es la que le va a permitir mantenerse en el poder. Convertirse en el gobernante mundial que le entregarán el poder los grandes millonarios potentados del mundo. Que los hay. No es que van a aparecer, ya están y que se creen con el derecho de gobernar tu vida y la mía. Que inyectan millones y millones de dólares en políticos que están comprados para que terminen haciendo lo que la agenda que tienen se cumpla. No es extraño que hoy escuchemos una y otra vez de intereses globales, de oposición a los valores tradicionales. Hermanos, hay una intención diabólica. Está a la mano del diablo. Antes no éramos perfectos, ahora tampoco, pero la sociedad humana antiguamente tenía un sentido de respeto de los valores mucho más alto que ahora. En los hogares se enseñaba a respetar a la gente, a la autoridad, a los principios de la Biblia. Hoy todo eso ha sido pisoteado. No se ha manifestado el inicuo, pero su mentalidad hoy está en este mundo, en todo, hermano, en todo. Desde un simple programa de televisión que le parece inocente y le están envenenando. Yo lo he dicho, hoy no se puede ver nada en la televisión, nada. Porque si comienzas a mirar una serie para despejar en un momento, en el momento que menos lo esperes, te disparan el veneno. Si estoy mirando una serie de acción, a mí que me importa que uno de los policías se enamore de otro tipo, pero allí te lo disparan. Te lo disparan, hermanos. Es constante, 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 constante. Por eso tenemos que estar cada vez más preocupados. Pero una preocupación que nos impulse a ser responsables.
de enseñar lo que creemos. Mire, si usted no enseña lo que usted cree a sus hijos y no transmite los valores que usted ha recibido, el diablo les va a dañar la vida, les va a cambiar la mente. Lo mejor y lo esencial es enseñar a sus hijos a amar a Jesucristo. Y no pierda tiempo, hermano, sea intencional. Yo veo este hermoso grupo de niños que tenemos en nuestra iglesia. Qué bonito. Que cantan aquí, que sirven al Señor. Pero nada que hagan aquí va a permanecer y servirá de una manera más profunda y permanente que lo que usted como padre sea capaz de enseñar en el hogar con tiempo de calidad. No se trata de que usted esté físicamente en su hogar, porque si usted está físicamente en su hogar, pero se pasa la mayor parte del tiempo con la estupidez de estar enganchado al celular, no está haciendo nada. Nada, hermanos. Miren, ustedes saben que mi esposa cuida a un niño. Hay momentos en los que a veces ella me dice, por favor, vigílamelo aquí. Y lo primero que él hace es, me agarra por la mano como si yo fuera su mascota, para que juegue con él. Si por alguna razón me doy cuenta que me entró un mensaje y me pongo a mirar el celular y con el mensaje miro que tengo un correo que contestar, me entró una notificación y ahí estoy enganchado. ¿Saben lo que hace esa criatura? Para lo que está haciendo y se me queda mirando a la cara. Y sonriendo me está diciendo, oye, deja eso y juega conmigo. Miren, si ustedes como padres no le dan tiempo a sus hijos, transmitiéndole verdades, el diablo los va a hundir, hermanos. Los va a hundir. Yo sé que muchas de estas cosas a veces uno las aprende cuando ya empieza a peinar canas. Pero ¿saben qué? La urgencia del tiempo que estamos viviendo es tal, pero tal, que no podemos darnos ese lujo. Tenemos que ser intencionales. Intencionales, porque a veces hasta los mismos padres le están enseñando a sus hijos esa basura. Que si tú quieres jugar con una muñequita, Pipo, es porque tú eres una niña presa en un cuerpo de hombre. Hermano, eso es diabólico. Hermano, eso es abuso infantil. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Tercero, estando seguros de que somos escogidos de Dios. Dice el verso 13 y verso 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido escogidos. Ellos eran escogidos. Escogidos, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para salvación. La verdad de la elección es incuestionable. Eso está en la Biblia, en innumerables pasajes. Ahora la pregunta es, ¿a quiénes Dios escoge? A todos los que creen. ¿Y quiénes pueden creer? Todos los que quieran. Para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe. ¿En qué? En la verdad. Una persona solo se puede salvar creyendo la verdad. Yo quiero que por favor usted medite en esa palabra. La verdad es Dios. Tu palabra es verdad. No dice una verdad. Este libro es el libro de Dios
con sus 66 libros. Y no es una verdad, no es una opción entre muchas, es la verdad. Quiere decir que lo que aquí se dice es verdad. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si oyes algo y te parece que es verdad, confírmalo por la Biblia. Si no pasa la prueba, deséchalo. Mira, si tú no haces eso, vas a ser una persona, vas a llegar a un estado de confusión tan grande que al final no vas a tener ni deseos de vivir. Porque el peor error que ha cometido el hombre es alejarse de la palabra de Dios y seguir al mismísimo hombre. En cuarto lugar, permaneciendo firmes y reteniendo la doctrina que aprendimos. Dice la palabra en el verso 15, así que hermanos, estad firmes. Estos no son tiempos para blandenguería, no son tiempos para cristianos tipo merengue. Hay que ser firme, reteniendo la doctrina que habéis aprendido. Lo que les he enseñado, lo que otros pastores han enseñado, basados en la Biblia, lo que usted ha aprendido por las Escrituras, necesita retenerlo, guardarlo. Él dice aquí, ya sea por palabra o por carta, todo lo que él les había enseñado, necesitaban recordarlo. Tenga en cuenta que ellos no tenían la Biblia, no estaba completa como nosotros hoy la tenemos. Usted y yo gozamos del gran privilegio de tener el libro de Dios con nosotros. Y con esas verdades que nunca envejecen. Y con esos principios atemporales que se pueden aplicar a cualquier situación, hermanos. No importa de lo que se trate. Miren, si nosotros llegáramos a pensar, Dios no tiene respuesta hoy para la locura que el mundo vive. No tiene respuesta para esa adicción que tiene la gente a todo lo tecnológico. Para esa enfermiza dependencia que manifiestan en sus propias casas. Sí, Dios tiene respuesta. Es querer decir que Dios no sabía que estos tiempos iban a llegar. Y entonces se equivocó. No tiene nada que decir hoy. Hay que cerrar la Biblia. No. Eso jamás ocurrirá. Por eso necesitamos conocer las verdades para estar firmes. Firmes, hermanos. Y Él dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, ambos estuvieron envueltos en nuestra salvación, el cual nos amó y nos ama, y nos ha dado consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones, nos llene de valor, nos llene de intrepidez para luchar por lo que creemos. Y dice, y os confirme, o sea, nos haga firmes y nos confirme en toda buena palabra y obra. La buena palabra y la obra solo puede venir de Dios. No espere nada bueno del mundo. Aférrese al Dios vivo. Clame a Él con desesperación y agonía por este mundo que se pierde y por la gente que usted ama. Dígale, Señor, ayúdame a perseverar en el camino, a no perder el rumbo, Señor. Dame valor para ponerme de pie cuando todos se queden sentados, aceptando mentiras y escuchando engaños. Dame el valor para compartir mi fe sin importar las consecuencias. ¿Seremos esa clase de personas? Si no lo somos, déjeme decirle, no estamos preparados para enfrentar estos últimos tiempos. No, las cosas no están bien.
y no van a mejorar. Pero ya lo sabemos y tenemos una responsabilidad que cumplir. Y una de ellas es no servir nunca, nunca de alfombra o de escalera para que sobre nuestras vidas el diablo y su ideología anticristiana se expanda en este mundo. Escúcheme bien, opóngase a todo aquello que usted sabe que va a servir para la aparición del anticristo. Pastor, pero va a aparecer. Sí, va a aparecer, pero Dios me va a hacer responsable de que no aparezca con mi ayuda. Nunca la soberanía de Dios va a excluir la responsabilidad humana. Opóngase a todo lo anticristiano, a todo aquello que destruya los valores familiares y tome decisiones políticas. Tiene que tomarla, recordando que en ese mundo muchas veces tendrás que elegir de dos males el menos malo. No es que sea bueno el otro, ni que sea cristiano, pero hermano, piense en las consecuencias. Yo sé que Cristo puede venir en cualquier momento, pero no le voy a dar ni el espacio más mínimo en mi vida, con mis decisiones, al diablo y su ideología anticristiana. No, no puedo, no debo y no quiero. Que el Señor nos bendiga.